Hola a todos y bienvenidos a una nueva tertulia de Tiempo de Encuentros. Hoy vamos a hablar sobre otras visitas papales a España, una conversación plural y dinámica sobre el impacto cultural, político, mediático y espiritual de cómo fueron los viajes de otros santos padres a nuestro país. En España hemos recibido a 3 papas en las últimas décadas, desde las multitudes de Juan Pablo II en los años 80 hasta la Jornada Mundial de la Juventud con Benedicto XVI en 2011. Cada visita ha dejado imágenes que forman parte de la memoria colectiva del país. Pero han pasado más de 10 años desde la última gran cita papal en España y el contexto ha cambiado profundamente. Menos práctica religiosa, aunque de un tiempo a esta parte estamos viviendo un auge de la fe, un nuevo acercamiento a la tradición cristiana. Sí tenemos más fragmentación social y una relación distinta de los jóvenes con la Iglesia. Las redes sociales son la nueva forma de comunicación directa. Con la próxima visita del Papa León XIV, la pregunta es inevitable. ¿Qué significa hoy que un Papa venga a España? Hoy queremos mirarlo desde dentro, no solo como un acontecimiento institucional, sino como una experiencia vivida. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué quedó después? ¿Y qué puede pasar ahora? Bueno, y para hablar de estos temas tan interesantes tenemos una mesa de profesionales espectacular con Joseba Louzao, que es historiador especializado en historia religiosa contemporánea y en las relaciones entre religión y nación en la Europa del siglo XX. También es profesor del Centro Universitario Cardenal Cisneros y autor de varios libros, además de colaborador habitual en publicaciones culturales. Muchas gracias por estar aquí, Joseba. Aquí tenemos también a Laura Daniele, compañera, periodista especializada en información social y religiosa. Cubrió para el diario ABC los viajes de Benedicto XVI a España y su histórica renuncia. Actualmente es responsable de prensa de Cáritas Española, Premio Lolo de Periodismo Joven y Premio Bravo de Prensa 2021. Gracias, Laura, también por acompañarnos. A ti por invitarme. Aquí a mi izquierda está Alejandro Rodríguez de la Peña, historiador, catedrático, medievalista, escritor y conferenciante. Participó además activamente en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en 2011, pronunciando el discurso de bienvenida de Benedicto XVI durante el encuentro con profesores universitarios en el Escorial. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Y tenemos aquí también a Inés San Martín, periodista argentina especializada en información vaticana, editora de la revista Misión y cofundadora de Crux Now. Ha acompañado al Papa Francisco, además otro argentino, en 20 viajes internacionales. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, vamos a comenzar comentando pues, lo que va a suponer esta primera visita de León XIV, ojalá vengan muchas más, a nuestro país, como un acontecimiento social, cultural, político, 10 años después, como decía mi compañera María, del viaje de Benedicto XVI a España. Bueno, Joseba, ¿tú qué dirías, empiezo contigo, qué dirías que ha cambiado en estos años, ¿no? Después de 10 años, ¿cómo ha cambiado la sociedad española también? Bueno, es una pregunta muy complicada, ¿no? Porque en el fondo es contar la historia de la democracia española o de gran parte de la democracia española, ¿no? Pero yo creo que podríamos destacar como 3 elementos que a mí me parece que son importantes situar en esta visita, ¿no? Uno es el cambio religioso que se ha producido en España. Creo que muchas veces ponemos el acento en el proceso de secularización, ¿no? Pero también de la pluralización religiosa que vive España, ¿no? Y esto va muy unido también al aprendizaje de ciudadanía, de democracia que hemos tenido desde el 82 hasta el presente. Hay que tener en cuenta que cuando llega Juan Pablo II a España es 2-3 días después de unas elecciones, ¿no? En las que gana históricamente el Partido Socialista. Y yo creo que también ese cambio, ¿no? Ese aprendizaje de democracia, esas tensiones también que se han producido, ¿no? ¿Cuál es el papel de la Iglesia? Salíamos de una dictadura nacional católica, ¿cuál es el papel de la Iglesia en democracia? ¿Cuál es el papel de los cristianos? Y yo creo que un hito de esta visita es ese momento en el que va a estar en el Congreso, ¿no? De los diputados, que también dice mucho de cómo hemos cambiado. Por tanto, yo creo que situaría, hemos ido aprendiendo lo que es democracia, con sus dificultades, con su polarización. Vivimos en una época muy fragmentada, la sociedad ha cambiado muchísimo, ¿no? La relación de los jóvenes con la Iglesia también ha cambiado desde el 82 hasta el presente, pero también tener en cuenta esa pluralización de las vías religiosas, no solo a prestar atención a la secularización. Enseguida vamos a hablar de todos esos hitos que hacía referencia Joseba, pero antes, Laura, tú cubriste la visita de Benedicto XVI. ¿Qué diferencias percibes entre aquella expectación mediática y la que está generando ahora la visita de León? Bueno, el Papa siempre es el Papa, ¿no? Benedicto XVI decía que él descubría que había un anhelo profundo del hombre por ver al Papa y se preguntaba por qué.
Y él decía que no es tanto por la persona que ejerce el ministerio, sino por el misterio, ¿no?, que hay de saber de que sigue habiendo, después de 2000 años de historia, un sucesor de Pedro. Y que ese misterio es el que en realidad genera como esa curiosidad. Y nosotros sabemos que cuando hay una curiosidad o hay un misterio, los medios de comunicación enseguida ¿no?, les interesa. Y por eso yo creo que el interés mediático no ha variado tanto. Al final siempre hay una gran curiosidad por saber qué hay detrás de la persona, ¿no?, qué hay detrás de un papa, ¿no?, qué anhelo, qué mensaje nos quiere dar, y que todo el mundo tiene interés por conocer. Y por eso el interés mediático yo creo que se mantiene más o menos igual, ¿no?, con el paso de los años. ¿Crees que hoy un papa sigue despertando el mismo interés intelectual y cultural? Sí, sin duda. Más allá de los perfiles que son distintos, porque evidentemente son papas diferentes, pero yo percibo que incluso en la población que es ajena a la Iglesia, la figura del Papa sigue fascinando, en 2011 y en 2026. Es verdad que luego hablaremos también, ¿no?, que Benedicto quizá tenía ese punto intelectual, se quiso dirigir también a los profesores, interesante, pero bueno, el Papa Francisco, que tú conoces muy bien, Inés, que has acompañado en tantos viajes, también te pediremos alguna anécdota de ese gran hombre, pero ¿qué crees que cambia realmente en un país después de una visita de un Papa? Yo creo que depende mucho de cómo la iglesia local prepara la visita, porque obviamente hay muchísima injerencia del mundo de la política, hay muchísima injerencia del mundo de los medios, pero en definitiva, y el Papa León lo dijo claramente, volviendo ahora de África, él viene a España no como un político, no como un jefe de Estado, no como una figura fascinante para quien es católico y para quien no, sino que él viene realmente como el primer misionero. El Papa para la Iglesia Católica teológicamente es el primer evangelizador. Su deber es ese. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ha preparado la Iglesia de España, los fieles, las parroquias, los movimientos para esta visita? Y por lo que yo veo, creo que va a haber un cambio extraordinario. Lo vimos en Madagascar, lo vimos en Irak. El cambio de la Iglesia en Irak fue extraordinario. Laura, ¿ha cambiado la manera de comunicar un viaje papal de estas características? Evidentemente la comunicación ha sufrido un cambio espectacular en los últimos años. Antes la gente solo se informaba por los medios tradicionales, la prensa, la televisión, las radios, y sin embargo ahora la gran cantidad de las personas se informa a través de las redes sociales, y ahora los periodistas escriben para sus medios, preparan sus piezas para los canales de televisión, para los medios que trabajan, pero también hacen muchísimo trabajo de comunicación y preparan sus piezas para las redes sociales, que es donde está quizás la mayoría de las personas, ¿no? Y por los canales que se informa mucha gente, y sobre todo las nuevas generaciones. Y creo que eso también ha fomentado la creatividad. Antes veíamos, ¿no?, a lo mejor, qué sé yo, en un medio tradicional, las piezas informativas que se producen son como más formales. Y lo otro, ¿no?, las redes sociales también permiten humanizar un poco la comunicación. Las hemos denostado mucho, sí, sobre todo los periodistas, pero cuando están bien utilizadas son una ventana fantástica para contar cosas que de otra manera no podrías contar. Hemos visto cómo los periodistas que acompañan, que Inés ha acompañado mucho a los papas en los viajes, cómo podemos ver cómo es una comitiva papal que acompaña en un viaje a bordo del avión al Papa, y lo podemos ver como si nosotros estuviéramos ahí, ¿no?, viajando con ellos, y esos son los propios periodistas que han logrado, ¿no?, acercarnos un montón de cosas que de otra manera no las hubiéramos podido ver. Pero tenemos el peligro, tú lo comentabas, cuando no está bien tratado, de esas fake news también, ¿no? Sí, también, pero bueno, yo creo que la mayoría, o sea, cuando la información está en manos de profesionales como son los periodistas, la información es buena y llega bien. Lo que pasa es que el problema viene cuando al final el que informa no tiene la formación adecuada, ¿no? O toma un medio o un canal, como puede ser una red social, para contar cosas que no, o que son mentira, o que no tiene acceso a las fuentes correspondientes o a las que deberían ser. Y ese riesgo está. Pero bueno, también al final no deja de ser un instrumento que puede ser utilizado para bien o para mal. Pero bueno, también, ¿no?, las palabras, no sé, os quería preguntar así un poco en general, una pregunta quizá complicada, pero ¿qué discursos o qué palabras de aliento, de esperanza, ¿no?, de no tengáis miedo, vosotros recordáis o lleváis más en el corazón, tanto de Juan Pablo II como de Benedicto XVI? Laura, por ejemplo. Bueno, yo creo que el que yo tengo más grabado, aunque no estuve ahí, pero lo he leído tantas veces, el de Juan Pablo II, cuando vino a Santiago y dijo: no tengáis miedo, abrid vuestras puertas a Jesús. Yo creo que esa frase fue tan fuerte,
que a mí se me ha quedado grabada, la llevo conmigo siempre, ¿no? Ese no tengáis miedo a abrir vuestro corazón a Cristo. Alejandro, quizá algo de lo que dijo Benedicto Pues XVI. no, ¿No? o sea, sí, pero mi momento con un papa es cuando es elegido San Juan Pablo II y sus primeras palabras en el balcón en San Pedro. Nunca lo olvidaré. O sea, cada vez que lo veo me entran ganas de llorar. O sea, me quedo con ese momento. Inés. Y para mí es parecido, pero no son las de Juan Pablo II, sino que las de Benedicto, que un hombre que siempre se lo vio tan distante, tan pensador, sus primeras palabras, más allá de pedir oración, fueron, yo soy el ejemplo de que Dios hace cosas buenas con renglones imperfectos. ¿No? Y creo que tanto me sirve a mí como persona en mi vida de fe, en mi trabajo, en todo, el saberme completamente imperfecta, pero aún así creo que si estoy abierta, si uno está abierto, realmente pueden salir cosas buenas de nuestras imperfecciones. Porque, ¿qué creéis que cambia realmente, Joseba, cuando viene un papa? En un país, en una sociedad como la española. Yo creo que los cambios no dependen de una visita de un papa, ¿no? Creo que los cambios sí que pueden ser más personales, individuales, pero como sociedad, pues sí que es cierto que, pues pensando en 1982, primera visita de un papa a España, sí que por el propio contexto nacional e internacional, creo que algunos de los discursos, algunos de los mensajes que lanzó, ¿no? Europa sé tú misma, descubre tus raíces, o sea, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, creo que sí que tuvo un largo recorrido sobre esa recuperación de la memoria cristiana de Europa y sí que marcó, ¿no? Pero yo creo que no solo en España, sino en el europeo, porque después hubo en la Unión Europea muchos debates, ¿no? Sobre las raíces cristianas. Y en clave de Iglesia, yo creo que la Jornada Mundial de la Juventud de 1989 también es importantísima por lo que supone, ¿no? Porque aunque había habido 2 intentos de Jornadas Mundiales de la Juventud, lo que entendemos hoy en día por Jornada Mundial de la Juventud nace ahí, ¿no? Yo creo que eso sí que La primera fue en Buenos Aires, así que no, claramente. Fueron 2 La primera días. fue en 87 en la Sí, Argentina. fueron 2 No, y días. co-creada con un cardenal argentino, el cardenal Peroño. No, perdón. Eso pasa cuando invitas a un argentino. Mira, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Que hablaba Laura antes de la tregua que se produce en las redacciones, que cambia también en el periodismo, ¿no? Después de una visita del Papa, desde el punto de vista de la comunicación social, deja un pozo también, ¿no? De también como ganas de comunicar, pues esa, ¿no? Unidad, buenas noticias, bueno, lo que, ¿no? De hacer foco, poner el foco en lo que nos une y no en lo que nos divide. Sí, yo estaba pensando que al final cuando las visitas del Papa nos demuestran que, porque bueno, los medios de comunicación estamos, ¿no? O están súper convencidos de que lo único que venden son las malas noticias. Y las visitas del Papa demuestran que las buenas noticias también venden y que de hecho las malas están haciendo que la población y que la gente esté más desafectada, ¿no? de las informaciones, porque muchos desconectan, ya no quieren ver el telediario, no leen los periódicos, porque saben qué mundo se van a encontrar ahí, ¿no? Todas las noticias son iguales, son muy negativas, todo va mal, ¿no? Nada funciona. Entonces, eso también sucede cuando recibimos la visita de un papa, ¿no? Que de repente abrimos el periódico y sentimos aire fresco porque nos cuentan cosas que nos alimentan el corazón. Es que al final somos seres humanos y lo necesitamos, ¿no? Y creo que eso es bonito también de decir y de darnos cuenta de lo que pasa, ¿no? Y de darnos cuenta que, bueno, que también como seres humanos necesitamos que nos cuenten historias y noticias buenas. ¿Y crees que puede un papa interpelar espiritualmente a los jóvenes europeos Sin de hoy? duda. Y más cuando es alguien cuya figura tiene un aura. Es que tiene aura, o sea, como dicen los Tiene jóvenes, misterio, sí. tiene algo en torno a él. Hay algo en torno. Entonces, creo que tiene esa capacidad de interpelar, ¿no? Más allá de que sea el sucesor de Pedro, que es lo más importante, ¿no? Pues la verdad es que, aunque os parezca mentira, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, pero no queremos terminar esto sin que nos contéis un poco cuál creéis cada uno de vosotros que van a ser 3 hitos de la visita que nos va a dejar León XIV a España a partir del próximo 6 de junio. 3. Joseba. Yo creo que su visita a Canarias va a ser un elemento central de esta visita y va a ser, por la gestualidad, por el mensaje, algo recordado. Uno. Pues venga, 1. Coincido en Canarias y agrego 1. En muchos, pero yo creo que
yo en lo personal, habiendo estado en Cibeles, cuando estuvo Benedicto en la recepción de Cibeles, me gustaría ver cómo va a ser esa transición, ¿no? De los jóvenes que estuvieron pernoctando toda la noche en el Paso de la Castellana, yendo hacia Cibeles, y esa visión, ese peregrinar, porque en definitiva estamos en la vida como peregrinos, y verlos, ese camino, ese traslado. Yo en lo personal, no solo el encuentro con el Papa y con Cristo en la Eucaristía, sino ese peregrinar. Alejandro. Claro, yo lo voy a decir desde el punto de vista del madrileño. Claro, yo pienso en 3 sitios de Madrid. Por supuesto, Canarias va a ser muy importante. Pienso, por supuesto, por orden de importancia. Para mí lo más importante va a ser el Corpus Christi, después Bernabéu, y lo del Congreso creo que va a tener un impacto enorme.